Por favor, no levante mi falda, suplicó la muchacha con la voz temblorosa, mientras apretaba sus manos contra el viejo vestido que apenas le cubría las rodillas. Frente a ella, con el ceño fruncido y el corazón latiéndole como un caballo desbocado, estaba Alexander Montoya, el ranchero más rico de todo Nuevo México, un hombre al que los demás llamaban el rey del ganado, pero que, en ese instante, se sentía el más pobre de los mortales. Lo que había comenzado como una tarde rutinaria de inspección en su hacienda se convirtió en un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Alexander había encontrado a la joven junto al corral, tratando de ocultarse entre los tablones y la sombra de los establos. Parecía una sombra viviente, apenas sostenida en pie por la fuerza del miedo y la vergüenza. «No voy a hacerte daño», dijo él suavemente, tratando de ganarse su confianza. «Solo quiero entender por qué estás aquí». La muchacha se mordió el labio. Tenía los ojos grandes, oscuros, llenos de lágrimas contenidas. No respondía. Solo apretaba el vestido con desesperación, como si debajo de la tela se escondiera el secreto más doloroso de su vida. «Por favor, no levante mi falda», repitió ella con un sollozo quebrado. El hombre tragó saliva. Nunca en su vida había escuchado una súplica con tanto dolor concentrado. Nunca. Y entonces, contra todo lo que él mismo esperaba, su corazón se partió en dos. Alexander era conocido por su dureza en los negocios, por su carácter indomable y por el respeto casi temeroso que inspiraba en los pueblos cercanos. Pero en lo íntimo, era un hombre marcado por la soledad. Su fortuna, sus caballos, sus tierras, no llenaban el vacío que había dejado la muerte de su esposa años atrás. Se había acostumbrado a la rutina, a la frialdad de los números y al silencio de la casa enorme. Y ahora, de repente, aquella joven desconocida tocaba una fibra en el que llevaba años dormida. «¿Seis, hija?», murmuró él, usando una palabra que ni siquiera entendió de dónde había salido. «No voy a levantarte nada. No voy a obligarte a nada. Pero si me dejas, puedo ayudarte». La muchacha levantó la mirada lentamente. En esos ojos vio un mar de vergüenza y miedo, pero también la chispa de alguien que, en lo más profundo, anhelaba confiar. Fue entonces cuando Alexander notó algo extraño. El vestido, viejo y deshilachado, parecía abultarse en la parte inferior de manera irregular. Como si algo estuviera escondido allí. El hombre comprendió que ella no tenía miedo de él como hombre, sino de lo que él pudiera descubrir. Respiró hondo y, con la voz más tierna que pudo reunir, dijo: «Mira, no voy a obligarte a nada. Pero te prometo que, pase lo que pase, no voy a juzgarte. Solo quiero aliviar tu carga». La joven cerró los ojos, y una lágrima corrió por su mejilla. Finalmente, con un gesto lento y doloroso, aflojó sus manos y dejó que el vestido cayera unos centímetros. Alexander se inclinó, con el corazón en la garganta, y entonces lo vio. No eran cicatrices de violencia, como había temido. Era peor y más desgarrador aún. Sus piernas estaban llenas de vendas improvisadas, sucias y maltratadas, cubiertas de heridas infectadas. Algunas parecían quemaduras antiguas, otras cortes que nunca habían sanado bien. Cada paso que ella había dado hasta llegar al rancho debía haber sido una tortura indescriptible. Alexander sintió que le faltaba el aire. El orgullo, la dureza, el título de millonario ranchero desaparecieron en ese instante. Solo quedó un hombre conmovido hasta lo más profundo de su alma. «Dios mío», susurró, llevándose una mano al rostro. «¿Cuánto tiempo llevas así?». La muchacha rompió en llanto. Era un llanto contenido durante años, un grito de dolor que por fin encontraba un oído dispuesto a escucharlo. Se derrumbó sobre la tierra y entre sollozos contó fragmentos de su historia, que había escapado de una familia que la trataba como un estorbo, que había trabajado en casas ajenas donde la humillaban, que las heridas en sus piernas venían de un incendio en el que nadie la ayudó. Había huido porque no quería ser una carga, y porque nunca había sentido que merecía ser cuidada. Alexander se arrodilló junto a ella. Con las manos firmes pero suaves, tomó sus hombros y la obligó a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien», dijo con voz grave, casi temblando por la emoción. «Tú no eres una carga. No eres una vergüenza. Eres una vida. Y mientras yo respire, nadie volverá a tratarte como algo menos que eso». Esas palabras fueron como un bálsamo.
La muchacha, que finalmente confesó llamarse Elena, se aferró a él como quien se aferra a la última tabla en medio del naufragio. Y él, que nunca pensó volver a sentir ternura de esa manera, la abrazó como a una hija que el destino acababa de poner en sus brazos. Los días siguientes transformaron la hacienda. Alexander contrató a los mejores médicos de la región, importó medicinas desde lejos, e incluso se ensució las manos cuidando él mismo de las vendas de Elena. Cada mañana se sentaba a su lado mientras los doctores cambiaban los apósitos, y le contaba historias de caballos, de cuando era niño y su madre lo curaba con remedios caseros. Al principio, Elena no podía creerlo. Temía que en cualquier momento la echaran, que aquel hombre poderoso se cansara de ella. Pero la paciencia de Alexander era inquebrantable. No solo curó sus heridas físicas, sino que poco a poco comenzó a sanar las invisibles, la vergüenza, la sensación de no valer nada, el miedo a ser vista. Un día, cuando el sol bañaba los campos de trigo y los trabajadores del rancho reían en la distancia, Elena se miró en un espejo que Alexander había colocado junto a su cama. Vio sus piernas, ahora limpias, con cicatrices pero ya sin infección. Y por primera vez en años, no sintió horror. Sintió gratitud. ¿Por qué hace todo esto por mí?, preguntó ella con voz baja. Alexander sonrió, con arrugas de cansancio pero también de ternura. Porque alguien me enseñó, hace mucho tiempo, que la riqueza no se mide en ganado ni en tierras, sino en cuántas vidas puedes levantar cuando más lo necesitan. Las palabras quedaron grabadas en el corazón de Elena. Con el tiempo, ella volvió a caminar. Primero con muletas, luego con bastón, hasta que un día salió al campo, apoyándose en Alexander, y pudo sentir el viento del desierto acariciarle el rostro sin miedo a caer. Lloró de alegría. Y ese llanto fue como una música que llenó de vida la casa del ranchero. Alexander, que había vivido años de soledad y rutina, descubrió en esa joven un nuevo propósito. Ella, que había vivido en el abandono y el desprecio, descubrió en él la figura de un padre, de un protector, de alguien que le devolvía la dignidad. La noticia se extendió por la región. El millonario ranchero que antes solo pensaba en negocios ahora había abierto su hogar a una muchacha herida y olvidada por el mundo. Muchos lo criticaron, otros lo admiraron, pero a él ya no le importaba. Sabía que lo que había hecho era lo único que realmente tenía valor. Meses después, en una fiesta del pueblo, Elena apareció con un vestido nuevo, caminando sin miedo, apoyada en el brazo de Alexander. Cuando la gente la vio sonreír, cuando vieron cómo aquel hombre miraba a la joven como a un tesoro irreemplazable, entendieron que la bondad puede transformar lo que parecía imposible. Por favor, no levante mi falda, esas palabras, que un día fueron un grito de vergüenza y dolor, quedaron atrás. Ahora, para ella, el recuerdo de aquel momento significaba el inicio de una vida nueva, donde ya no necesitaba esconder sus cicatrices porque había encontrado a alguien que las miraba no como defectos, sino como marcas de supervivencia y valentía. Elena, con lágrimas de gratitud, le susurró a Alexander una noche. Usted no solo curó mis heridas, también me enseñó a creer que merezco ser amada. Y él, con voz quebrada, respondió. Gracias a ti, hija, por recordarme que la verdadera riqueza es el amor que somos capaces de dar. Desde entonces, la hacienda Montoya ya no fue un símbolo de poder y dinero, sino de esperanza. Viajeros, huérfanos, necesitados, todos sabían que allí encontrarían un refugio. Y todo comenzó aquel día, cuando un millonario ranchero tuvo la humildad de escuchar la súplica de una joven y, en lugar de apartarse, decidió ver lo que otros nunca quisieron mirar. Porque a veces, lo que más nos rompe al descubrirlo, es también lo que más nos humaniza. Y lo que más nos humaniza, siempre nos salva.